Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Samsung A7 2017. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El Samsung A7 2017 es presentado con unas especificaciones muy parecidas a su hermano pequeño, el Samsung Galaxy A5 2017. También incluye un puerto USB tipo C, el sistema de carga rápida y la famosa función Always On, con la cual podremos ahorrar batería de una forma considerable, detalle que comentaremos más adelante. Este dispositivo nos da una sensación no tan buena al tacto, ya que en mano se siente algo incómodo debido a que es un terminal muy grande, aunque algo positivo es que sin lugar a dudas cuenta con un diseño muy premium, comparable casi con los terminales que se encuentran un escalafón más arriba de este. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.8 x 77.6 x 7.9 milímetros de grosor. En mi experiencia personal, este dispositivo se siente y se ve elegante, además casi no pesa, es muy ligero y liviano comparado con otros terminales, claro está. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. En el A7 2017, en la parte frontal tendremos los botones de menú junto al lector de huellas, que también sirve para el menú de inicio. Este es bastante rápido y funciona en distintos ángulos, desbloquea el teléfono de forma rápida sin presentar mayores inconvenientes en esta parte. Al lado derecho está el botón de bloqueo y los parlantes se encuentran por encima. Los botones de volumen los tendremos al lado izquierdo. La posición del volumen y los parlantes la encontré algo extraña y puede jugar en contra si visualizas el contenido de forma horizontal, ya que terminas tapando los parlantes. En la parte inferior contaremos con un puerto USB tipo C para una transferencia rápida de archivos y el puerto de audífonos. La parte superior cuenta con la bandeja para micro SD y la SIM card. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB.
Para el A7 2017 tendremos una única versión de 3 GB, que resulta casi justa para este terminal, debido a que en las tareas que requieran mucha velocidad de procesamiento puede tornarse algo lento. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el A7 2017 presentaremos, al igual que en el apartado de RAM, una única versión de 32 GB, con la capacidad de ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Este es un cambio diferenciado con los demás dispositivos de Samsung, ya que la mayoría presentan dos versiones. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como Puff Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador. Como no podía ser de otra forma, el Samsung Galaxy A7 2017 hace gala de una maquinaria muy potente. Así, los usuarios de este dispositivo tendrán la oportunidad de disfrutar de un buen rendimiento gracias a un procesador Exynos 7880 de 8 núcleos, y para los gráficos posee una GPU Mali T830 MP2, con la cual está preparado para correr a una frecuencia de 1.9 GHz. Este mismo chip combina su funcionamiento con los 3 GB de memoria RAM. Esto significa que en principio su potencia será más que correcta a la hora de gestionar las diferentes operaciones y aplicaciones. Además, este terminal ofrece un buen soporte a aquellos usuarios que suelen disfrutar de los videojuegos en su móvil y que requieran una potencia por encima de lo normal. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente, ya que Samsung no lo facilita. El A7 2017 viene con una batería de 3600 mAh y carga rápida. Esto sorprende ya que tiene una batería que rinde de buena manera. En un usuario promedio puede llegar fácilmente al día completo de uso y con uno exigente puede llegar a unas 18 horas. Si se quiere extender la vida de la batería se puede utilizar los modos de ahorro medio y máximo. Y como si fuera poco, cuenta con la función Always On, la cual nos permite consultar la hora, las notificaciones y otras alertas sin necesidad de desbloquear el teléfono.
El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. El A7 2017 posee una pantalla Super AMOLED de 5.7 pulgadas, diferenciándose en 0.2 pulgadas con la versión anterior. Cuenta con una resolución Full HD de 1080 x 1900 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. Para evitar los rayones cuenta con una protección Gorilla Glass 4. Los colores en este tipo de pantallas AMOLED son más realistas y mejoradas. Funcionan muy bien tanto en interiores como en exteriores, inclusive en situaciones de mucha luz. Si quieres cambiar la nitidez, saturación y otros elementos, el equipo cuenta con modos preestablecidos para ello. Por defecto el equipo se encuentra en un modo adaptable. La pantalla destaca sobre todo a la hora de ver películas, series y contenido multimedia. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2, y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. Para el A7 2017 tendremos ambas cámaras de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. La cámara principal es muy buena para captar escenas rápidamente gracias a su autofoco y el flash LED, que le permiten captar más luz. Las fotos de noche o con poca luz no son tan buenas como en el S7, pero logra captar decentemente la escena. Para los amantes de las selfies, la cámara frontal cuenta con 16 megapíxeles y la calidad de las fotos es muy buena. Además, usando el botón flotante se puede tocar en cualquier parte de la pantalla capturando la imagen. Dicha cámara graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.446 pesos mexicanos, que a su vez son $230, que equivalen a 208 euros. Para el Samsung A7 2017 es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.198 pesos mexicanos, que a su vez son $327, que equivalen a 293 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Samsung A50 le gana al Samsung A7 2017 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A7 2017 le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.